Eduardo Toche es peruano, cientista social, miembro del Consejo Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Lo estamos por entrevistar aquí en Buenos Aires, en la Secretaría Ejecutiva de Claxo. Eduardo, muchísimas gracias. En la Asamblea General de México, recuerdo que me comentaste que estabas empezando una investigación que tenía que ver con los cuerpos de seguridad de las mineras. Y yo recuerdo que te pregunté, ¿cuerpos de seguridad, policías? Y me dijiste, no, verdaderos ejércitos. Ahí me quedé. No sé cómo avanzaste tu investigación y qué datos y conclusiones llegaste a recolectar de ese tema. Sí, es poco, es un asunto muy opaco que tiene que ver con varias cuestiones que son cruciales respecto a las características del modelo, ¿no?, que tenemos, del modelo económico que está actualmente implementándose en Perú, ¿no? Uno es realmente la discrecionalidad de las empresas, es decir, el poder que pueden tener las empresas mineras para irse, ¿no?, más allá, ¿no?, de lo que es el marco normativo, ¿no? Y en este caso es, ¿no?, frente al argumento, el Estado a mí no me da la seguridad que yo requiero, entonces yo puedo conformar un espacio, un ámbito de seguridad controlada, ¿no?, por, ¿no?, mis propias decisiones, privado, ¿no es cierto?, y en el cual, ¿no?, es, digamos, uno de los mecanismos bajo lo cual me relaciono, ¿no?, con la sociedad. Ahora, hasta aquí, digamos, estamos hablando de un esquema que no puede seguramente llamar la atención. Cualquier empresa arma, en efecto, sus cuerpos de seguridad, ¿no?, tratando de buscar, ¿no?, garantías para desempeñarse de la mejor manera posible. La cuestión en Perú, como seguramente en muchos casos de Latinoamérica, es cómo este ámbito de seguridad es organizado con fuerzas públicas, es decir, con la Policía Nacional y muchas veces también con fuerzas del ejército, ¿no? Es decir, cómo estas empresas, ¿no?, alquilan los servicios de los efectivos policiales, de los efectivos militares para darse, ¿no?, seguridad privada. Si tú me preguntas cuál es la dimensión de esto y qué tanto está comprometido, la respuesta va a ser, no sé, nadie sabe exactamente, nadie sabe cuánto está comprometido de fuerza pública dentro de este sistema. ¿Por qué es peligroso? Uno, no solamente por la opacidad, que en sí ya no tendrías allí una exigencia ciudadana. Bueno, revélame en realidad qué cosa es lo que está pasando acá. Sí, eso, las empresas privadas lo pagan al Estado. Sí, lo pagan al Estado. Digamos, te voy Así a poner... que es decir, no debería ser opaco eso, por lo menos. No Debería ser haber por lo opaco. menos cuentas, ¿no es Claro, cierto? lo que se supone, digamos, la propuesta que se ha alcanzado es no prohibamos esto, ya, digamos que en efecto la empresa necesita de esta seguridad, ¿no? Ahora, transparentémosla. Pero ¿no? ¿quién determina eso? Nadie. Porque vos decías al principio, la empresa considera, no me alcanza con la seguridad que tengo en estas condiciones. Quiere decir que la empresa está haciendo un diagnóstico no sobre la propia empresa, sino sobre el país. Con lo cual uno, si extrema ese argumento, no sé si mucho, podría decir que se termina el monopolio de la fuerza. Así es, ¿no? Porque, te decía, pongamos un ejemplo, seguramente el único conocido a partir de las denuncias que plantea una de las organizaciones indígenas amazónicas de Perú, que es AIDESEP, ¿no?, en una región, ¿no?, nororiental denominada Amazonas. Allí existen fundamentalmente dos pueblos, ¿no?, que han sido muy activos en términos de sus demandas, los Aguajón y los Huanos. Bueno, la cuestión es que un día aparece, ¿no?, una denuncia muy concreta, ¿no?, como una empresa extranjera, canadiense, Dorato, ¿no?, que extrae oro en una zona, además que el propio Estado ha declarado como reserva nacional, es decir, es una reserva ecológica, allí mismo el Estado concesiona, para darse seguridad. Establece un contrato privado con el cuartel que el ejército tiene en la zona, ¿no?, que es el cuartel del Milagro. Más aún, ¿no?, el cuartel, el contrato decía, vamos a pagarte, ¿no?, alrededor de 200.000 soles mensuales. Esto significa más o menos unos 60.000, 70.000 dólares mensuales, y tú me vas a brindar servicios con los recursos del Estado, ¿no es cierto?, y con los soldados que están allí. ¿Por qué esto saltó? ¿Por qué esto se reveló y por qué esto causó muchísima indignación a los pueblos nativos? Porque los soldados de este cuartel, que es uno de los más grandes del Perú, ¿no?, son soldados que provienen de estos pueblos, son soldados Aguajún o son soldados Huampis.
Y el hecho es de que estos pueblos estaban, obviamente, en una confrontación muy fuerte con la empresa porque sucedía que desde la perspectiva de estos pueblos, esta empresa estaba dañando, ¿no?, el sistema donde ellos se asentaban. Y lo que estaba haciendo al alquilar la fuerza pública es diciéndoles a los soldados que tienen un origen, ¿no es cierto?, Aguajún o Huampi, ¿no?, ahora ven y defiéndeme de ustedes mismos, ¿no? Y es esto, ¿no?, es, que hizo que saltara el problema. Pero las cuestiones no solamente quedan allí, ¿no? También es, preguntemos al Estado peruano cuánto es la cantidad de armas que circulan, ¿no?, sin ningún registro, digamos un aproximado para tener una idea del problema, ¿no?, y calcular finalmente y ver finalmente qué sistema de control podemos implementar allí. Y el Estado peruano no va a tener una cifra ni siquiera aproximada respecto a este problema. ¿Cuánto es la cantidad de explosivos que circulan en el país? Tampoco. Y ojo que uno de los principales problemas que tenemos en este momento es una minería informalizada que se ha ido generando de forma paralela a la explotación de las grandes empresas. Entonces, esta minería informalizada, ¿no?, que en el cálculo, digamos, más conservador, supone aproximadamente el involucramiento de unas 300.000 personas, ¿no?, es también el ámbito de todo un mercado negro de armas, de explosivos, etcétera, etcétera, ¿no? Precisamente porque es un tipo de actividad que necesita explosivos. Que necesita explosivos, claro. Le preguntas al Estado o le preguntas al gobierno, a su entidad responsable, que es la DISCAMEC, ¿no?, que es la que debe controlar y regular todo esto, ¿cuánto es el explosivo aproximadamente que está circulando en estos mercados negros? No sé. No tengo una idea exacta. No te dicen es un dato secreto, te dicen no sé. No sé. No sé porque sería bueno que este no sé sea porque es un dato que sí yo tengo precisión, pero no te lo puedo dar. No, por eso te digo, no es eso. No es eso. No sé porque no sé. No tengo idea. No sé y tampoco me interesa saberlo. Y no puedo saberlo, ¿no? Es decir, a lo mejor me interesa saberlo, pero no tengo los medios, no tengo los recursos necesarios, ¿no es cierto?, como para poder plantear un mecanismo tratando de saber y controlar qué cosa es lo que aquí está pasando, ¿no? Ese es el Estado peruano, ¿no? Eso es, digamos, la manera como nosotros hemos tratado de llevar, por un lado, y hay que reconocerlo, un crecimiento inédito. Nunca en el país hemos tenido un ciclo tan largo y tan intenso de crecimiento económico, ¿no? Pero por otro lado, ¿no?, las fallas clamorosas en términos de desarrollar paralelamente instituciones te llevan a este tipo de situaciones, es decir, grandes espacios en donde el Estado finalmente no puede ejercer ningún tipo de control y ningún tipo de orden. ¿Y cuál se supone que es la amenaza de la que deben defender a las empresas esos ejércitos estatales alquilados? La minería, la expansión minera del país, que es en lo cual se basa el crecimiento, sí, se hace en gran parte sobre territorios que históricamente no fueron mineros, ¿no? Estos eran territorios agrícolas, territorios pecuarios, territorios que pertenecían a comunidades campesinas, que pertenecían a comunidades nativas, ¿no? Bueno, al momento en que empieza el boom de los precios mineros, el boom internacional de los precios mineros, entonces obviamente un Estado centrado o un modelo económico centrado casi exclusivamente en el crecimiento, ¿no?, va a adoptar las medidas convenientes para que este crecimiento se garantice en el mayor tiempo posible, ¿no?, a partir de la locomotora de este crecimiento, que es la minería. Entonces empiezo a concesionar cualquier tipo de territorios, ¿no?, en donde, y empiezo digamos, a dar permisos, ¿no?, de explotación, ¿no?, en cualquier tipo de territorio en donde encuentren, ¿no?, una cantidad de mineral mínimamente, ¿no?, que su explotación sea rentable allí, ¿no? Entonces, cuando se superponen los intereses, ¿no?, si en este territorio en donde hay mineral es un área protegida, digamos, ¿cierto?, declarada por el propio Estado, es un área de comunidad nativa declarada por el propio Estado, ¿no?, es un área intangible declarada por el propio Estado, lo que va a primar es la concesión minera porque el Estado se establece como objetivo, ¿no?, el crecimiento económico. Entonces todo lo demás pasa de lado. Y aquí es donde empieza la confrontación, es decir, ¿no?, ¿dónde están mis derechos? Y es lo que tú vas a ver, ¿no?, en el 2008 en Bagua.
El presidente García, entonces, ¿no? había promulgado un paquete de decretos legislativos, alrededor de 100 decretos legislativos, para adecuar al país al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. En promedio, unos 10 decretos legislativos, menos del 10%, ¿no? fueron cuestionados por las organizaciones nativas porque colisionaban, ¿no? con lo que el Estado mismo había firmado, ¿no? con el convenio 169 de la OIT de pueblos indígenas. Entonces lo que le dijeron los pueblos amazónicos es, mira, ¿cierto? Tú has firmado esto, pero también has firmado esto. Ponte de acuerdo, porque es contradictorio, ¿no? Y quiero saber qué cosa es lo que prima, ¿no? Y según eso yo también tomar mis propias disposiciones, porque estos decretos legislativos están en contra del convenio 169 que también ha firmado el Estado peruano. La respuesta fue el envío de tropas. Y los pueblos Aguajún, Huampios respondieron al envío de tropas y se armó una cuestión que terminó con más de 20 muertos allí, sí. ¿no? Es eso, ¿no? Es decir, cuando llega un momento en que tienes que decidir entre explotación minera o derechos, con mucha seguridad, ¿no? lo que va a primar es la explotación minera porque eso te va a asegurar crecimiento, ¿no? Eduardo, hacemos una interrupción y volvemos enseguida. Eduardo Toche, en Claxo TV. Seguimos con Eduardo Toche, representante de Perú en el Consejo Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Vos decías, Eduardo, en el primer bloque, al final del primer bloque, que obviamente las empresas mineras, entre la continuidad de su explotación y preservar los derechos de pueblos originarios, van a elegir lo primero y no lo segundo. ¿Y el Estado? También, como digo, es un modelo que funciona en Perú hace 25 años, ¿no? Neoliberal, digamos, a rajatabla, ¿no? Muy ortodoxo, en donde el fundamento primero y último del modelo es crecimiento, es decir, tengo que asegurar crecimiento a todo costo, ¿no? Y si tienes que tu crecimiento posee una locomotora que es la inversión minera, entonces ¿no? vas a poner ¿no? una serie de elementos para garantizar que esta locomotora funcione. ¿Y el tema de las regalías? Eso fue discutido al comienzo del gobierno de Ollanta Humala. No sé en qué medida funcionó y no sé en qué medida sería posible. Creo que hubo un aumento de regalías para el Estado peruano, ¿no es cierto? ¿Eso es así? No sé si es suficiente a tu criterio o no es suficiente. Sí, no, la historia empezó un poco antes, cuando el candidato Ollanta Humala plantea ¿no? un impuesto ¿no? a las sobreutilidades que habían recibido las empresas mineras. Pero, para poder aclararnos en esto, ¿no? Gran parte de los contratos mineros que hizo Perú se realizaron en la década de los 90. Y allí se estableció un régimen tributario en base a proyección de precios, ¿no? que cuando realmente corrió el tiempo, todos nos dimos cuenta de que eran precios completamente irreales. Es decir, nadie en ese momento suponía ¿no? el boom ¿no? que iban a tener ¿no? estos precios solamente pocos años después. Entonces era obvio ¿no? que se tenía que recalcular ¿no? el impuesto que pagaban las empresas mineras en base a estos nuevos precios. Eso no se hizo. Y luego, bueno, cuando se dio el momento, Ollanta Humala reclama, siendo el candidato, esta cuestión y en donde hubo un consenso, digamos, general. Recuerdo en el 2011 incluso la candidata fujimorista Keiko Fujimori diciendo que en efecto las empresas tenían que sujetarse ¿no? a un nuevo régimen tributario ¿no? y donde debían pagar realmente impuestos sobre estas utilidades. Y que el destino era la ampliación de planes sociales y políticas sociales. Así es, ¿no? Llegado el momento, esto no es así. Y lo que Humala digamos, negocia con los empresarios mineros es esto que tú has planteado, que son las regalías, que digamos, en el cálculo de los empresarios mineros prácticamente no significaba ningún tipo de aumento sobre los conceptos que hasta ese momento ellos iban pagando al Estado peruano, ¿no? En términos de impuesto a la renta, en términos de canon, en términos de... era un óvulo voluntario, así se le llamaba en la época de Alan García, ¿no? Es decir, un impuesto autoimpuesto, es decir, las propias empresas mineras
mineras determinaban cuánto era el monto que ellos debían pagar, digamos, como un plus, ¿no?, al impuesto a la renta que generaban al Estado peruano. Entonces, no había una negociación por debajo, era realmente una autoasignación de óvulo. Sí, eso era eso, ¿no? Es decir, no había una negociación con el Estado, aunque fuera oculta. Porque el problema allí era, al final, ¿no?, del peso específico que tenía cada parte que estaba negociando, es decir, un Estado sumamente débil, ¿no?, con poca capacidad política y, por otro lado, un poder económico sumamente fortalecido, ¿no? Eso era, ¿no? Es una mesa muy desequilibrada, ¿no?, que necesita, ¿no?, digamos, reequilibrarse para poder establecer negociaciones en mejores términos, ¿no? Entonces es eso. Entonces, la cuestión que se ha planteado en este largo boom minero es la tremenda utilidades que han generado a las empresas mineras, que obviamente han derivado, ¿no?, también hacia las rentas del Estado, pero no en la magnitud que uno espera. Si tú ves la magnitud del PBI, ¿cierto?, y el crecimiento del PBI, con la magnitud y el crecimiento del presupuesto general de la República, ahí tú vas a hacer claramente, ¿no?, el tamaño de la inversión y de la utilidad minera y lo que ellos finalmente derivan hacia el Estado, ¿no? Es decir, tienes un PBI que seguramente, no puedo calcular ahorita la proporcionalidad, pero con toda seguridad el presupuesto no es más del 10% del PBI, es decir, es una cosa mínima respecto a la riqueza que se genera anualmente, ¿no? Entonces, ahí tienes un indicador muy claro respecto a esta desproporcionalidad que existe, que debió mejorarse y que nada impedía que se mejorara. Solamente la poca habilidad para negociar y la poca claridad respecto a qué negociar y cómo establecer tus objetivos, ¿no?, ha hecho de que continuemos con un esquema que en su momento todos, ¿sí?, habíamos visto que era necesario reformar, ¿no? ¿Esto se articula con el estímulo a la continuidad de acuerdos de libre comercio? Alan García hace el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Sí. Ollanta al principio habla de vincularse más a UNASUR, incluso a Mercosur. Me parece que después reequilibra, tengo la sensación, vos me dirás si es correcta o no la interpretación, Sí. Y vuelve a recostarse en lo que después fue la Alianza del Pacífico. Sí. El candidato Humala era muy crítico a los tratados de libre comercio, ¿no?, tomando en consideración una serie de cuestiones que aparecían como efectos, ¿no?, de estos tratados. No solamente con Estados Unidos, que en efecto fue el más importante, fue el primero y el más importante que firma Perú, sino también el tratado que luego va a ser bilateralmente con Unión Europea. Al principio tenía que ser un tratado regional con toda la comunidad andina, luego como no pudo ser esto, fueron por países, con Perú y con Colombia específicamente, con una serie de países asiáticos, y luego la última mitad del periodo del presidente García empieza a construirse la Alianza del Pacífico con México, Colombia, Perú y Chile, cuyo primer gran objetivo era unificar bolsas de valores, es decir, era un tratado con un cariz netamente empresarial, ¿no es cierto? Era financiero. Claro, financiero, ¿no? Entonces, el candidato Humala es muy crítico de esto y dice, no, nosotros más bien vamos a preferir, no, una opción regional, vamos a fortalecer comunidad andina, que en este momento está languideciendo, ¿no?, ubicarnos en mejor posición en UNASUR, ¿no?, apoyar, ¿no?, otras iniciativas, lo que luego va a ser CELAC, en ese momento todavía no se había configurado bien la idea de CELAC, etcétera, ¿no? Llegado el momento, no hay nada de esto. Entonces, todavía está el canciller Roncagriolo en Relaciones Exteriores y él mismo, ¿no?, tiene que ser un actor fundamental en la consolidación de la Alianza del Pacífico,
Cuando se le pide su opinión, él dice que no hay contradicción entre fortalecer Alianza del Pacífico y no fortalecernos también en los ámbitos regionales. Y ojo, un tercer factor que nos estaba olvidando ahí era la condición de socio estratégico que Perú había establecido con Brasil, ¿no? Para Perú, Brasil era un socio estratégico y todo esto debilitaba también, ¿no?, las relaciones con los brasileños. A Brasil en buena medida porque era una forma de que las mercaderías brasileñas pudiesen salir por el Pacífico. Sí, había ya una serie de cuestiones más allá de la infraestructura, en donde era evidente, ¿no?, el concurso brasileño, ¿no?, tanto en lo que es IRSA y en el caso de Perú son 3 ramales de la interoceánica, ¿no?, sino también infraestructuras en puertos, infraestructura energética, o sea, era una cuestión muy, muy fuerte, es un paquete muy fuerte de inversiones brasileñas en la Amazonía. Ahora, no solamente en la Amazonía, sino también puertas de salida por el Pacífico, ¿no es cierto? Entonces, y todo esto se debilita, ¿no?, por, digamos, la insistencia de Humala en el esquema anterior, ¿no? Seguir en el esquema de, digamos, hacer más bien espacios de libre comercio, ahora espacios, digamos, demarcados de manera más regional, ¿no?, con Colombia, con Chile, pero bueno, era esto, ¿no? Es decir, es parte de lo que se ha venido construyendo en Perú en los últimos 15, 20 años y sin opción, ¿no?, a lo que en algún momento había planteado Ollanta Humala. ¿En qué se refleja esto? Se refleja en varias cosas, ¿no? Uno, si tú ves, ¿no?, y hagamos un balance en este momento de Perú en CELAC, prácticamente ha desaparecido. Perú en CELAC no tiene ningún tipo de protagonismo. La parte más preocupante, la parte seguramente más difícil del presidente Humala fue cuando, habiendo tocado a Perú la presidencia intempore de UNASUR, tiene que convocar para tratar de ver cómo UNASUR no colocaba sus posiciones frente a Venezuela, ¿no? Y era muy evidente que estaba, digamos, además de preocupado, confundido, incómodo con la situación, ¿no? Hasta que, bueno, le tocó salir y supongo que se habrá sentido un poco aliviado de esto, ¿no? Es decir, no era precisamente ya, ¿no?, lo que el presidente Humala aspiraba, ¿no? Entonces, esto ha llevado también a, digamos, por un lado, el presidente empezó paulatinamente a alejarse de lo que fueron sus amigos políticos, alejarse de lo que fueron sus electores, pero tampoco sin, digamos, generarse amistad con los sectores que su política aparentemente favorece. Es decir, deja de ser amigo de la izquierda peruana, vamos a ponerlo así, pero no se convirtió en amigo de los empresarios peruanos. Más aún, ¿no? Todas las encuestas a empresarios te van a marcar una cuestión muy nítida, ¿no?, diciendo, sí es un presidente que está llevando relativamente bien las cosas, pero frente al cual yo no confío, ¿no es cierto? Es decir, no es mi amigo, ¿no?, para decirlo de buenas maneras, ¿no? Eduardo, muchas gracias. Gracias a ti, Martín. Eduardo Toche, cientista peruano, representante de Perú en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, en el Consejo Directivo, aquí en Claxo TV.